Buenos días, mi nombre es Geraldine Zuluaga y mi grupo está conformado por Jennifer Neira, Vanessa Ruedas, Geraldine Guerra, Laura Valencia y Jonathan Bautista. En el presente documento vamos a hablar sobre los péptidos y las proteínas que son antimicóticos naturales que actúan como modelo para nuevos conservantes de alimentos. En la diapositiva 2 voy a dar una breve introducción respecto a que los hongos, específicamente los mohos y levaduras, juegan un papel importante en la industria alimentaria. Están involucrados en la fabricación de productos fermentados y en la maduración de quesos. Sin embargo, también son los responsables del deterioro que causa pérdidas económicas y puede afectar la salud humana, ya que se estima que la intoxicación alimentaria afecta a 1 de cada 10 personas en todo el mundo cada año. Los hongos son productores de micotoxinas que causan problemas intestinales, alteran la microbiota intestinal y pueden agravar síntomas en personas con alergias como asma e infecciones respiratorias. En casos graves pueden causar cáncer de hígado, daños en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico y la fertilidad. Actualmente, una de las regiones más pobres se ven afectadas más de 500 millones de personas por estas micotoxinas naturales de los cereales. La contaminación por hongos también es la responsable de la destrucción de 1/3 de cultivos en todo el mundo. Como consecuencia, se suman las pérdidas de las producciones de alimento que se desperdician cada año. Por esto es importante reducir la contaminación y el desperdicio de alimentos. En la diapositiva 3 tenemos una tabla con los principales contaminantes fúngicos de los productos de panadería y sus defectos en el producto. Como podemos ver, tenemos de ejemplo a Penicillium spp en la primera imagen, ya que se caracteriza por formar colonias verde azuladas que se extienden bastante lentamente. En la imagen de al lado tenemos Aspergillus niger, que forma cabezas de esporas negras muy visibles. Por último tenemos a Aspergillus flavus, que forma colonias esponjosas de color crema a verde. En la diapositiva 3 encontramos los principales contaminantes fúngicos de las bebidas y los defectos en el producto. Por ejemplo, en Aureobasidium pudulans, que forma una neblina con nubes y películas superficiales con paquetes hinchados, o Candida spp, es abundante en la producción de CO2, o Cryptococcus spp, que tiene sabor a levadura, aldehídos o vinagre. También forma sabores como notas de piña. Los conservantes químicos y limitaciones para prevenir el crecimiento de hongos, el tratamiento térmico y los conservantes ácidos se aplican como técnicas más comunes. Los métodos tradicionales para inhibir el crecimiento de moho en productos horneados también incluyen tratamientos físicos como la luz ultravioleta o la radiación IR. En las bebidas que contienen zumos de frutas y tés que no contienen conservantes químicos se pasteurizan a temperaturas inferiores a los 90 grados centígrados y se enfatiza en la barrera microbiana. También los conservantes comprenden antimicrobianos, antioxidantes y agentes antipardeamientos que tienen como objetivo prevenir o retrasar el deterioro químico y deterioro de los alimentos, que cumplen con buenos estudios toxicológicos. Pero estos conservantes tienen sus limitaciones establecidas de acuerdo a la cantidad de dosis diaria recomendada
establecidas de acuerdo a la cantidad de dosis diaria recomendada. Todo esto para evitar efectos adversos. Los conservantes más utilizados para la conservación son el ácido propiónico y sórbico, que se ha demostrado que su eficacia como inhibidor especialmente en Aspergillus niger, pero unos estudios han mostrado algunos problemas adversos como la alteración de sueño y la respuesta inmune. Los sorbatos, benzoatos y bicarbonatos de dimetilo están permitidos en las bebidas listas para beber, pero han presentado efectos adversos como citotoxicidad para linfocitos sanguíneos humanos y la prevalencia de la obesidad o el comportamiento de la hiperactividad. Bueno, en la diapositiva 6 encontramos estas alternativas naturales que, debido al mal uso de varios conservantes, se ha producido unos contaminantes a los métodos de procesamiento y conservación de las plantas, y los microorganismos son fuentes potenciales de las microbiotas naturales. Las bacterias de ácido láctico utilizadas para la producción de masas afectan el crecimiento de Aspergillus niger en la panificación. También se usan en los envases absorbentes de oxígeno, ya que prolongan la vida útil de los alimentos envasados. Respecto a los péptidos y los agentes antifúngicos naturales están presentes en los microorganismos de diferentes reinos que con el tiempo han desarrollado un sistema inmunológico complejo. Para enfrentar los ataques de patógenos fúngicos ambientales, los péptidos antimicrobianos son péptidos pequeños, en su mayoría catiónicos, diseminados dentro del sistema inmunológico de los diferentes reinos procariotas. Buenos días, mi nombre es Jennifer Neira y les hablaré sobre las tioninas. Bueno, las tioninas se aíslan en una gran variedad de plantas. Estas están presentes en sus tejidos más cruciales, que van desde el endospermo hasta las hojas. Estas tioninas son ubicuas de 5 kilodalton, que contienen una gran proporción de residuos de arginina, cisteína y lisina, que contienen un pH positivamente neutro. Estas se dividen en dos grupos. Está el grupo alfa-beta-tionina y el grupo gamma-tionina. El grupo alfa-beta-tionina se divide en 5 clases por su carga neutra y por su número de enlaces de disulfuro. Bueno, estas tioninas consisten en 2 hélices antiparalelos y una lámina beta bacteriana antiparalelo, que se encuentran unidos por 3 o por 4 puentes de disulfuro. Estos son los encargados de formar el pliegue más estable gamma. Las tioninas son hidrófobos y muestran la actividad antifúngica mediante sus interacciones de residuos hidrófobos y polares, junto con los elementos de la membrana. La mayoría de tioninas antifúngicas, como las bicotoxinas, muestran la toxicidad para las células de mamíferos. Defensinas. Bueno, las defensinas vegetales pertenecen al grupo más grande de adenosín monofosfato cíclico. Estos péptidos ricos en cisteína con más de 5 kilodalton poseen un motivo estructural, alfa hélice y beta lámina, que se encuentran estabilizados por la cisteína, que comprende una hoja beta. Bueno, la hoja beta se encuentra formada por 3 hélices, hélice A y enlaces de disulfuro de conexión. Estos primeros se identificaron como tioninas de granos de trigo y de cebada. Ya luego, pasando el tiempo, pues estas se agruparon como defensinas de plantas, que fueron basándose a las defensinas de mamíferos e insectos. Las defensinas poseen un cuarto enlace, lo que hace que los dos extremos se unan y el péptido sea más estable. Algunas defensinas sí poseen 5 enlaces de disulfuro.
Las defensinas vegetales cuentan con más de 100 miembros y estas están presentes en múltiples tejidos, como especialmente las semillas. Las defensinas se consideran miembros del sistema inmunológico de las plantas y pues estas defensinas generalmente pueden mantener la actividad de temperaturas extremas, pH y condición oxidativa. Proteínas de transferencia de lípidos. Bueno, la función principal de estas proteínas pequeñas denominadas proteínas de transferencia de lípidos LTP es transferir los lípidos dentro del tejido vegetal. Las plantas terrestres como la cebolla, la cebada o el rábano contienen LTP, que se encuentra en la mayoría de sus tejidos, sea en sus hojas o en sus semillas. Los LTP también son importantes para las frutas o las nueces. Estos pues nos muestran también su actividad antifúngica y cuentan con dos familias, la familia LTP1 y la familia LTP2, que cuentan con una masa molecular de 7 y 9 kilodaltons. Estas están presentes por 4 o 5 hélices estabilizadores por 4 enlaces de disulfuro. Y estas pues también nos exhiben una característica hidrófoba. Las serpientes. Bueno, las serpientes fueron aisladas originalmente de la papa, aunque pues últimamente se han encontrado otras especies como el tomate. Estos péptidos de 7 kilodalton se encuentran con estructuras estables por 2 hélices A estabilizados por 6 enlaces de disulfuro con un extremo C-terminal esencial. Este extremo C-terminal esencial pues es el que nos asegura la actividad biológica y la estabilidad del péptido. Tras la degradación o la invasión del tejido, los tubérculos de la papa expresan un péptido denominado scanning 2, que es el que nos muestra la actividad de varios fitopatógenos como el Fusarium y el A. niger. Péptidos ricos en glicina. Bueno, los péptidos ricos en glicina se encuentran en las semillas de guayaba y café. Estos péptidos contienen almacenamiento con potencial antifúngico, que tienen como un contenido abundante en glicina, más de un 60%, y un carácter hidrófobo específico. Pues esas estructuras de péptidos consisten como en hélices y residuos de arginina en los extremos del carbono y nitrógeno. Bueno, estos péptidos no forman enlaces de disulfuro debido a la ausencia como de residuos de cistina, y pues la actividad antifúngica de los péptidos ricos en glicina parecen depender como de la especie, como lo revela su capacidad para dirigirse a la pared como celular de los hongos y así como al núcleo. Purundolinas. Bueno, las purundolinas se dan como el lado del trigo y la cebada. Estas se caracterizan como por 5 fuentes de hidrógeno con una estructura similar como a las proteínas transportadoras de lípidos. Estas proteínas de 13 kilodalton contienen como un dominio rico en triptófano anfifílico único. Pues las purundolinas de semillas se dividen en 2 variantes, purundolina A y purundolina B. Consecuencias distintivas: las purundolinas muestran como actividad contra Cerevisiae, Graminarud y Oxysporum. Bueno, los péptidos similares a la eveína, estos reciben como el nombre de eveína, ¿no? Debido como a la secuencia de aminoácidos que dan como a las similitudes de las estructuras. Bueno, la eveína es como una pequeña proteína de 4,7 kilodalton aislada del árbol del caucho hevea. Bueno, estos se caracterizan como por un alto contenido de residuos de cistina y capacidad de unión a quitina. Los péptidos similares a la eveína tienen como de 29 a 45 residuos de longitud y se han identificado como en varias plantas. Bueno, los inhibidores de la proteasa, pues estos se encuentran como en variabilidad de plantas, aunque las plantas de la familia de las solaneasas como Solanum,
tuberosud, pues estas muestran como niveles particularmente altos, pues se consideran como proteínas de almacenamiento y compuestos de defensas. Por lo general tiene un peso molecular más alto que otras alfa-fetoproteínas y contienen como un buque único de 9 residuos unido por disulfuro. Bueno, las defensinas de los mamíferos son estructuralmente como similares a las defensinas de las plantas. Estas carecen de un solo enlace disulfuro, se encuentran en altas concentraciones en los neutrófilos del intestino delgado y de las células de Paneth. Se dividen en 3 categorías según sus propiedades estructuras y el espaciamiento de las cistecinas. Bueno, la piel de rana. Estas contienen como un importante arsenal de péptidos microbianos, pues estos incluyen como breveninas y temporinas. Las breveninas y temporinas pertenecen como a las familias de péptidos identificados en las especies de ranas. Estas son como pequeños péptidos de 10 a 14 residuos, aislados como de la piel de las especies de ranas rojas, incluida a la rana roja, rana temporánea. Estos péptidos amidados con carbono muestran como actividad contra varias especies. Las toxinas asesinas, pues son pequeñas toxinas a base de proteínas secretadas por las llamadas levaduras asesinas. Pues estas muestran como una notable actividad antifúngica, principalmente contra especies del mismo género. El genoma del huésped generalmente no codifica como la toxina asesina de levaduras, pero como la expresión puede ocurrir tras la infección por virus ARN. El mismo virus, esto como codifica como que los genes implicados en la inmunidad de la célula, pues esto como proporciona como que una protección al huésped. Las proteínas como que codificadas por virus contienen como que dominios A y B y están unidos por un enlace disulfuro y un dominio adicional. Curiosamente, a pesar de la carga positiva neta más baja del MUC712-mer, este es más activo que el MUC720-mer. Esto se debe a su pequeño tamaño, lo que les convierte en candidatos ideales para tecnologías de péptidos rentables, incluida la síntesis de péptidos en fase sólida y los métodos de ingeniería. ¿Cómo diseñar péptidos antimicóticos sintéticos? El desarrollo de la síntesis en fase sólida ha promovido en gran medida a la síntesis de péptidos y ha reducido el tiempo utilizado anteriormente para extraer péptidos naturales. Además del alto costo de síntesis, la solubilidad y toxicidad de los péptidos siguen siendo obstáculos importantes. La comparación de diferentes secuencias y estructuras de péptidos destaca el papel clave de algunos parámetros en la eficacia antifúngica, como la capa neta, que es la catiosinidad, la hidrofobicidad y la distribución de residuos, así como la estructura, longitud y antipaticidad relacionadas. Como se ve en la imagen 4, se ve un péptido y se puede ver todas las características que pueden ser modificadas por péptidos antimicóticos. Estas características o modificaciones pueden ser secuencias más cortas, mayor estabilidad térmica y resistencia a altas concentraciones de sal y suero. Cationicidad. La carga neta de los péptidos antifúngicos los clasifica como péptidos catiónicos, neutros o aniónicos. Aproximadamente el 87% de los APF están cargados positivamente y la carga positiva explica la atracción a la membrana cargada negativamente. Un aumento en el número de residuos básicos en un péptido antifúngico generalmente aumenta su actividad antifúngica en las paredes y membranas celulares de hongos o levaduras. Esta interacción con AMP puede involucrar componentes cargados negativamente como glicolípidos, esfingolípidos y manoproteínas.
Hidrofobicidad. La hidrofobicidad se reconoce como parámetros importantes ya que no se espera la alfa-fetoproteína AFP. Se une a las membranas en ausencia de residuos hidrofóbicos. Han demostrado también que la correlación positiva entre la hidrofobicidad de los péptidos helicodiales 1,4 beta y su actividad antifúngica. Además, demostraron que esta correlación es válida hasta cierto umbral de hidrofobicidad en péptidos derivados de glamicidina, los péptidos residuos primarios, utilizando para impartir un carácter hidrófobo al péptido o para aumentar la resistencia a la sal y al suero. Sin embargo, la pérdida de algunos hidrófobos a través de la sustitución de residuos en péptidos no induce imperativamente una pérdida de actividad, lo que demuestra que la hidrofobicidad por sí sola no dicta una actividad antifúngica de estos péptidos. Anteriormente, la adición de características estructurales induce cambios en la estructura, tales como el tamaño del anillo de los péptidos que lo modula. La actividad de hidrofobicidad de las caras no polares generalmente se correlaciona con una mayor helicidad de péptidos helicoidales, lo que mejora la penetración en una membrana, aunque la presencia de residuos hidrófobos es una importante para mejorar la actividad antifúngica y la posición y la naturaleza de estos residuos en el péptido crucial. La presencia de TPR y la EPE favorece las interacciones entre cadenas laterales de alfa-fetoproteína y facilita la penetración en la membrana de un organismo objetivo. La inserción de una hidrofila de una hélice generalmente modifica la antipaticidad de un péptido y reduce su actividad. Antipaticidad y estructura. El momento hidrofóbico se usa generalmente para evaluar la antipaticidad de un péptido. Este parámetro se describe el reparto de residuos polares y no polares. También se expresa como un ángulo polar para hélices alfa. La antipaticidad y la formación de hélice de un péptido se ven afectadas por la presencia y posición de residuos cargados y aromáticos. Estos residuos están involucrados en puentes salinos, interacciones cation-pi y apilamiento pi entre anillos aromáticos. Además, estas interacciones también juegan un papel en la participación, ubicación del péptido en la bicapa microbiana. La hidrofobicidad y la antipaticidad regulan la actividad antifúngica y hemolítica de los péptidos. Diseñaron dos péptidos con la misma hidrofobicidad, pero con diferentes cuerpos. El aumento correlaciona fuertemente con el aumento de la actividad hemolítica. Sin embargo, el aumento de antipaticidad de la catelicidina rica en TPR derivados de la indocilina da como resultado una fuente de disminución de la hidrofobicidad y por lo tanto un péptido menos hemolítico. Y así se supone que las propiedades deseadas de un péptido son una fuerte actividad antifúngica y una baja actividad hemolítica y están correlacionadas con un intervalo específico de hidrofobicidad como de antipaticidad. La longitud. Un péptido debe estar compuesto por al menos 8 residuos de aminoácidos de longitud para asegurar una buena antipaticidad. Además, la longitud de un péptido debe considerarse en función de la estructura del péptido. Por lo tanto, un péptido alfa-helicoidal eficiente necesita al menos 22 residuos para poder atravesar una membrana plasmática. Sin embargo, acortar los péptidos puede ser un medio para aumentar la actividad antifúngica y reducir la actividad hemolítica. Por lo contrario, una cadena demasiado larga puede producir una pérdida de actividad debido a la autoasociación de los péptidos. Otros posibles efectos adversos de un péptido demasiado largo son el desarrollo de una actividad hemolítica y una escasa solubilidad. Métodos informáticos para diseñar AMP. El uso de técnicas de computación facilita el cibrado de péptidos, reduciendo el tiempo y el costo invertido en diseñar péptidos nuevos y potentes. Normalmente se utilizan 3 enfoques para diseñar un péptido: diseño basado en plantillas, modelo biofísico, estudios y detección virtual. En los estudios basados en plantillas se utiliza MP conocido como punto de partida en diseños de un nuevo péptido. El método biofísico incluye características estructurales de los péptidos e interacciones atómicas.
Estos métodos son métodos tradicionales para elaborar nuevos péptidos y aunque microbiólogos lo utilizan ampliamente para resaltar propiedades de los péptidos, son bastante incompletos. Por lo tanto, el cibrado virtual es el enfoque más completo, pero el más completo. Este enfoque cuantifica los diferentes descriptores de péptidos que luego se relacionan numéricamente con los de la actividad biológica del péptido. Este método cuantitativo estructura actividad y correlación. Péptido mimético. Los peptidomiméticos son compuestos cuyos elementos principales imitan la estructura de un péptido que generalmente surge de las modificaciones de un péptido existente. Los residuos de los péptidos naturalmente suelen estar presentes en la L-etanoamérica. Además, la estabilidad de una proteasa lineal se ha demostrado que los etaniómeros de los LB-AMP son activos en los LB-AMP nativos en los hongos. Además, estos etianómeros son de 2 a 8 veces activos contra levaduras, lo que sugiere acción no requiere un receptor específico. Otro método para mejorar la estabilidad es modificar el esqueleto de los péptidos mediante diseño de oligómeros o un esqueleto no natural, por ejemplo. Estas modificaciones generalmente el índice terapéutico reducen la actividad citotóxica de los péptidos. Estos peptidomiméticos incluyen péptidos oligómeros de sustituidos en N. Ciclización. Se encuentran 3 protones de ciclización de AFP naturales. Son ciclización de enlaces de disulfuro con una cola de residuos en los extremos N y C o enlaces internos entre las cadenas laterales. La síntesis de puentes de disulfuro, generalmente que el desarrollo de péptidos sintéticos sea complejo. La actividad antifúngica se mantiene a pesar de una ausencia o presencia de residuos citesina o enlaces de disulfuro. Por lo tanto, la sustitución de residuos de cis a la de un derivado de mucina. Esto no altera la actividad antifúngica contra la cantidad. Curiosamente, la alineación de la azaranina 1 inhibe su actividad antibacteriana. La ciclización a veces puede ser perjudicial para la actividad antifúngica de los péptidos. La modificación estructural, que implica la ausencia de enlaces de disulfuro, modifica estructuras como la plasticidad, el análogo de la protegrina y la hidrofobicidad, favoreciendo su antifúngico de potencia. La conjugación. La conjugación de péptidos ha sido el objetivo de muchas investigaciones en los últimos años para generar péptidos más activos, estables y o con mayor selectividad. A diferencia de la oligomerización, la conjugación no solo implica la repetición de los mismos motivos de aminoácidos. Estos avances han sido revisados recientemente por Rayward o Neifor en el 2016. Aplicaciones alimentarias de la AFP. Los conservantes de alimentos naturales de uso común, como las enzimas o la bacteriocina, presentan varias limitaciones, como una estabilidad estrecho. Los ácidos orgánicos se utilizan generalmente para combatir el deterioro por hongos, pero su actividad se limita a un rango estrecho de pH, y los consumidores consideran que su uso como agente sintético es una preocupación. Por el contrario, las plantas y sus aceites esenciales representan agentes antifúngicos, naturales, prometedores y están ganando interés para su posible aplicación en la conservación de alimentos, ya que la mayoría de ellos posee el estado de grasa. Producción a gran escala de AFP para aplicaciones alimentarias. La falta del proceso optimizado para la producción de AFP y la cantidad limitada de estudios sobre los efectos de la AFP naturales, los alimentos restringen su aplicación. Tanjairi y Brian en el 2012. Las semillas son una fuente conveniente que se usa comúnmente para el aislamiento de AFP de plantas. Sin embargo, el rendimiento de AFP de plantas a partir de la semilla es generalmente tan bajo como de 14 a 30 miligramos.
Efecto a la sal. Como conservante de alimentos, un péptido eficaz debe retener al menos una actividad inhibidora parcial en presencia de sal. La actividad antifúngica de una gran cantidad de AFP, incluida a las defensinas y las serpientes, disminuye a altas concentraciones de sal y o en la presencia de cationes. Efecto a la temperatura del pH y la proteolosis. El tratamiento térmico siempre ha sido un proceso empleado para prevenir la contaminación de los alimentos, por ejemplo, la pasteurización. Sin embargo, en el caso de un tratamiento a baja temperatura o un proceso defectuoso, puede ocurrir la supervivencia de especies de hongos, particularmente esporas de hongos, debido a las múltiples enlaces de disulfuro. La mayoría de los AFP son estructuralmente compactos y por lo tanto poseen una alta estabilidad térmica, en muchos casos dependiente del pH químico y enzimáticos.